Muy buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Les saluda el pastor Luis Ángeles. Estoy con nuestros hermanos Uriel y Magdiel, también bienvenidos, que nos vienen a apoyar en esta tarde para que podamos tener un tiempo de adoración, de cántico, de exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Y en lo que llegan más hermanos y se conectan, quiero reflexionar por un momento en cómo ha sido nuestro caminar con el Señor en los últimos días, en las últimas semanas. Hemos tenido un periodo difícil. Yo estoy convencido que muchos de nosotros estamos pasando tiempos de comunión con el Señor, tiempos de búsqueda del rostro del Señor, tiempos donde estamos leyendo su palabra, donde estamos conociendo de su carácter, de su persona. Pero también estoy seguro que hay muchos que se han alejado del Señor. Y si es tu caso en esta tarde y estás mirándonos en esta noche, yo quiero pedirte algo. Ahí donde estás, cierra tus ojos. No es que cerrar los ojos sea algo místico, simple y sencillamente es para no distraernos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Arrepiéntete delante del Señor. Reconoce que te has alejado, que te has distanciado. Y pide de su ayuda, de su gracia, para poder seguir adelante. Dios es fiel, Jesús es justo, y el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos cada día a hacer su voluntad, a caminar con Él, a conocerle más. Es un día especial el día de hoy, por supuesto, porque nosotros estamos buscando adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y sean bienvenidos, hermanos, en esta tarde. Quiero invitarles a que oremos, a que busquemos el rostro del Señor para poder iniciar este culto. Y les animo también a que preparemos nuestro corazón. Es miércoles, es entre semana, pero eso no quita, no exime el que seamos verdaderos adoradores, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Oremos. Padre, te damos gracias a ti, Señor, en esta tarde, porque eres bueno, porque eres justo, porque eres santo, porque eres digno de ser exaltado sobre todas las cosas. Y es a ti, Señor, a quien reconocemos por sobre todo como nuestro Dios, como el Señor, como el dueño de nuestras almas, quien ha comprado y redimido cada una de nuestras vidas con su preciosa sangre. Señor, oramos porque esta tarde sea un tiempo de visitación, de ministración de tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Señor, estamos iniciando un culto a la gloria de tu nombre, pero al finalizar, Señor, no queremos seguir igual, queremos verdaderamente ser ministrados por ti. Necesitamos vaciarnos más de nosotros. Necesitamos traer a tus pies, Señor, los afanes, las pruebas, las circunstancias, toda ansiedad, toda preocupación. Señor, para que tu paz, que gobierna todo corazón en Cristo, pueda estar llenándonos en todo momento. Señor, ruego en esta noche también por nuestros hermanos que nos están mirando, nos están escuchando. Señor, porque no pongan sus ojos en nosotros, sino en ti. Que puedan reconocerte, Señor, como el único Señor y Salvador en sus vidas, en sus familias, Padre. Permite hoy, Señor, que sea un tiempo de gracia en tu palabra. Pedimos todo esto confiando en que tu voluntad es buena para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor. Vamos a alabar a nuestro Dios. Adoremos al Cordero, mi Señor Jesús. Demos gloria al Rey de Reyes, al unísono de nuestra voz. Alabemos, adoremos al Cordero, mi Señor Jesús. Demos gloria al Rey de Reyes,
al unísono de nuestra voz, llevando a su trono nuestro corazón, quebrando el alabastro de nuestro amor. Aleluya, aleluya, llevando a su trono nuestro corazón, quebrando el alabastro de nuestro amor. Aleluya, aleluya, alabemos, adoremos al Cordero, mi Señor Jesús. Demos gloria al Rey de Reyes, al unísono de nuestra voz, llevando a su trono nuestro corazón, quebrando el alabastro de nuestro amor. Aleluya, aleluya, llevando a su trono nuestro corazón, quebrando el alabastro de nuestro amor. Aleluya, aleluya, alabemos, adoremos al Cordero, mi Señor Jesús. Y te exaltamos, Señor, y venimos a reconocer tu nombre, ese hermoso nombre en el que hay poder, en el que hay bendición. Te bendecimos, Jesús, y hoy reconocemos que no hay otro Dios que se iguale y se compare, porque tú eres el único, el que merece toda la honra y toda la gloria. Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre
partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, es el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre el principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre el principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero,
eres tú, precioso Cristo, poderoso Rey. Te adoraré, mi Señor, te cantaré, mi Cristo, a ti entonaré cantos de adoración, mi Rey. Te amamos, Padre, te exaltamos, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, gracias por permitirnos una vez más estar en tu presencia y poderte alabar y poderte adorar y juntos unirnos, Señor, en estos cantos para exaltar tu gloria. Tú eres el vencedor, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Lo sabemos, lo creemos, Señor, y eso trae gozo a nuestro corazón de saber que no hay nadie como tú, que tú eres el Señor de tu iglesia, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Señor, que tú eres quien nos protege, que tú eres quien vela por nosotros. Oh Señor, tuya es la gloria, tú eres el que nos ama, tú eres el que nos ha salvado, tú eres el que murió en la cruz, tú eres el que resucitaste de entre los muertos. Tú, Señor, solo tú mereces gloria, solo tú mereces la adoración, Cristo precioso. Solo tú, mi Dios, solo tú, oh Señor, solo tú eres digno. Oh Padre, te damos honor y toda gloria, Señor, porque tú lo mereces. Porque tú lo mereces. Oh Señor, cuánta sabiduría en las palabras del rey David, que claramente dijo: mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Oh Señor, te damos gloria y en nuestro corazón hay gratitud por todas tus misericordias, por todas tus bondades, por todo tu amor, Señor, para con nosotros en Cristo y por Cristo. Gracias, Padre. Mis amados hermanos, pues sean bienvenidos aquellos que no tuvimos la oportunidad de saludarles al comienzo de esta transmisión. Queremos recordarles que este es un tiempo de gran bendición y a mis hermanos de Sendas Antiguas les mandamos también un muy fuerte abrazo entrañable. Creo que cada transmisión lo decimos, pero cómo añoramos el volver a estar juntos, cómo valoramos la iglesia, cómo extrañamos poder ministrarnos unos a otros, poder hablar de las maravillas del Señor, poder darnos un abrazo, poder saludarnos, orar unos por otros, todas esas misericordias que Dios nos concede, que ahora no las tenemos por el momento, y yo creo que tanto ustedes como yo estamos añorándolo y extrañándolo, ¿verdad, hermanos? Y bueno, pues vamos en esta tarde a prepararnos para recibir de la palabra del Señor. Quiero pedirles por favor que abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 6. Y como siempre, haremos una breve oración solo para dar gracias a Dios por su palabra, para que pues esta semilla sea sembrada en nuestros corazones. Padre, oh Señor, sabemos que en ocasiones las palabras no son suficientes para expresar la gratitud que hay en nuestro corazón por tu obra, por tu amor, por tu sacrificio. Padre, pero si la palabra gracias en nuestro vocabulario logra por lo menos llevar la idea de lo que hay en nuestro corazón, Señor, entonces diremos gracias. Gracias, Jesús. Y gracias por tu palabra también, que nos da consuelo, que nos recuerda tus promesas, que nos recuerda tu voluntad, la cual es buena, agradable y es perfecta para nosotros. Señor, ruego que hables a nuestras vidas en esta tarde, que nos alientes, Señor, que nos animes, que nos fortalezcas. Ruego por mis hermanos y hermanas que van a recibir esta palabra también. Señor, que sus corazones también sean preparados, sean visitados por tu Espíritu Santo. Este es un clamor en nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestra alma, Señor, que podamos realmente ser visitados por tu Espíritu Santo en esta tarde. Ciertamente somos templo y morada tuya, de tu presencia, Señor, pero cuánto es necesario ser llenos de ti. Llénanos, Padre, en esta tarde, te lo rogamos,
ten misericordia. Aviva, Señor, los corazones, aviva la vida de mis hermanos, mis hermanas, que también están sedientos y hambrientos, o probablemente lejanos, tibios, Señor, fríos en su relación contigo. Padre, visítales en esta tarde, levántales, reconfórtales, pero sobre todo, confróntales también, Señor, recordando que tú eres fuego consumidor y que tú, Señor, azotas y reprendes también a todo aquel que recibes por hijo. Señor, ministranos en esta tarde y a ti te damos gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, Efesios capítulo 6. A partir del versículo 10 vamos a hablar acerca de la armadura de Dios. Y yo sé que es un tema que probablemente hasta en la escuela dominical se da a los niños llevan sus hojas, llevan una figura de un soldado romano, ponen los elementos de la armadura y salen con una enseñanza. Pero a veces solamente vemos los aspectos de la armadura como los medios para protegernos. Algunos agentes que Dios nos da de gracia, medios de gracia que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ser protegidos, guardados de toda especie de mal. Pero yo quiero recordar, hermanos, antes de entrar al texto de hoy, en Efesios 6:10 en adelante, recordarles que es en primera instancia la protección de Dios, la que nos cuida, la que nos protege de todos los aspectos. Por supuesto, la armadura de Dios conlleva las verdades del Evangelio, las verdades de la salvación. Y vamos a aprender cada uno de estos elementos o las piezas de la armadura. Pero es importante recordar que es Dios en primera instancia el que nos protege. Y al leer nosotros el capítulo 6 de Efesios y sobre todo la sección de la armadura de Dios, nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, que tenemos un Dios que está interesado en protegernos, en cuidarnos, en que nuestras vidas caminen de una manera saludable en el crecimiento, en la madurez, en el Señor, y que por lo tanto nos da esos medios para valernos de ellos y poder afirmarnos en la verdad, en la palabra del Señor. Por lo tanto, la armadura de Dios es un medio que Dios nos da para protegernos, pero recordándonos que en primera instancia el poder para guardar y proteger es de Él. Es Él mismo el que nos guarda y nos protege de toda acechanza y de todo mal. Esto es sumamente importante. Recordar entonces este principio, hermanos, que es Dios en primer lugar el que nos cuida. 2, el siguiente principio también es que Él está interesado en protegernos. Y 3, que tú y yo también debemos ser solícitos en obedecer a la palabra del Señor para ser guardados también del mal. Asimismo, quiero recordar brevemente la oración sacerdotal, la oración de intercesión que nuestro Señor Jesucristo realizó en Getsemaní. Este registro está en Juan capítulo 17, donde Él intercede por nosotros y dentro de tantas cosas que Él pidió al Padre que no nos quitara del mundo, sino que nos guardara del mal. Hay una oración de nuestro sumo sacerdote delante del Padre, no solo en Juan 17, sino constantemente como abogado para con el Padre, que está intercediendo por nosotros día y noche, cuidándonos, protegiéndonos, velando por nosotros. Hermanos, hermanas, de algo estoy seguro, todos hemos pecado contra Dios, pero tenemos abogado para con el Padre. Si en este momento te encuentras en una situación donde te avergüenzas por algo que has hecho, que has cometido, arrepiéntate, ve a Cristo, Él te perdona, Él te restaura. Pero es importante conocer también que Él nos da de su armadura para que cuando vengan esas tentaciones y pruebas, poder estar firmes en el día malo. Jesús nos habla, hermanos, de que cada día traerá su propio afán y que baste a cada día su propio mal. Eso significa que cada día que nosotros vivimos traerá sus pruebas, sus dificultades, sus retos de fe, los desafíos para nuestra vida espiritual. Cada día Dios probará nuestra fe, que es más preciosa que el oro, será pulida, será tratada de tal forma que salgamos victoriosos de cada una de las pruebas, porque junto con las tentaciones Dios nos da también la salida. Es por lo tanto importante entender, hermanos, el contexto de todo lo que conlleva el ser protegidos por Dios, el ser cuidados por Dios, porque la verdadera armadura del creyente es Cristo. Cristo mismo es el que nos protege, Cristo mismo es el que nos guarda, y esa es la enseñanza principal de la armadura de Dios, porque vamos a ver que cada uno de los elementos nos habla de la obra salvífica de Cristo.
Y es ahí donde nosotros comprendemos que va más allá de dibujar un escudito, dibujar una espadita, de poner un casquito, sino de poder llevar a la comprensión al alma, a la iglesia, cada uno de nosotros como creyentes, que es Cristo el que nos protege. Cristo es nuestra protección, hermanos. Qué confianza, qué seguridad podemos tener entonces en esa verdad de que es Cristo el que nos guarda. El mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, también enseña que tú y yo somos guardados por el poder de Dios. También enseña la palabra del Señor que tú y yo estamos escondidos en Cristo Jesús. Y que si nuestra vida está en Cristo, absolutamente nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Pero, no olvidando que mientras estemos en este cuerpo, somos de alguna manera vulnerables y débiles, Dios ha provisto entonces su armadura. La armadura que nos protege espiritualmente. Es evidente que nosotros no salimos de casa y nos ponemos una armadura. Bueno, hoy pareciera eso con el COVID-19, que tienes que ponerte esa armadura, pero realmente está hablando espiritualmente que hay que protegernos de todo esto. Y a partir del versículo 10 de Efesios 6, vamos a encontrar el propósito de la armadura. Y dice así el versículo 10 de Efesios 6. Por lo demás, es decir, después de todas las instrucciones y exhortaciones que el apóstol Pablo ha dado, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjense qué interesante forma de introducir el tema hacia la armadura de Dios. Lo primero que nos está diciendo es, no vas a ser fuerte en ti mismo. Las fuerzas no provienen de ti. Te tienes que fortalecer en el Señor y en su fuerza. No solamente es decir, yo creo en Dios, porque seamos honestos, hermanos, hermanas. Nosotros podemos decir, yo creo en Dios, pero a la primera ocasión que viene una tentación, caemos. Entonces, no solamente es decir, yo creo en Dios o yo le creo a Dios, sino que debemos ser revestidos del Señor Jesucristo. Tenemos que verdaderamente ser transformados, mudados día a día en esa nueva creación, en esa nueva criatura que Él nos ha hecho por medio de la regeneración, por medio de la renovación del Espíritu Santo, hermanos. Así que por lo demás, es decir, todo lo que corresponde a nuestro caminar con Cristo y las verdades y promesas absolutas que tenemos en la palabra de Dios, ahora nos dice el apóstol Pablo, fortalécete en el Señor. Yo creo que lo primero que debemos de recordar es uno de los atributos de Dios. Tiene muchos, pero aquí hay uno muy importante, que Él es todopoderoso. Y si Él es todopoderoso, implica, por supuesto, en su definición, que Él tiene todo el poder. Y si Él tiene todo el poder, nosotros podemos echar mano de ese recurso del Señor. Porque Pablo aquí nos está diciendo, por inspiración del Espíritu Santo, fortalécete en el poder del Señor. En otras palabras, de una fuente inagotable que te va a sostener en todo momento. Porque el poder de Dios es inagotable, es infinito, no tiene un inicio, no tiene un final, porque todo Él es eterno. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender cuando hablamos del poder de Dios, amados hermanos. Dios nos sostiene con su poder, y su poder es infinito, es eterno, y no se compara con absolutamente ninguna otra cosa creada, porque Él es el creador. Fortalécete en el poder del Señor y en el poder de su fuerza. Oh, hermanos, ¿dónde más podríamos hallar nuestro refugio sino en nuestro Señor, quien tiene todo el poder? Cristo, aunque en debilidad de la carne, fue sacrificado, fue ofrecido y crucificado por nuestros pecados. Por el poder del Señor fue levantado de entre los muertos, porque la muerte no le podía retener. Hermanos, solo considera por un momento la resurrección de entre los muertos. ¿Cuán poder se requiere para vencer la muerte? Y ese es el poder que está a nuestra disposición, iglesia. Ese es el poder que tenemos en Dios para ser guardados en la tribulación, en las pruebas y en la angustia. El poder de Dios y su fuerza. Así que, amados, nosotros solamente al ver este primer versículo y todavía no vemos ninguno de los elementos de la armadura, nos debemos de dar cuenta de que Dios es el único que nos puede proteger, pero que además nuestra victoria está segura. Eso es lo más importante. Por lo demás, hermanos, entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego dice en el versículo 11,
que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjense qué interesante. No nos está diciendo que nos vistamos solo con algunas partes, con algunas cosas. Y esto es un llamado de atención, hermanos, para cuando creemos ser fuertes, para cuando creemos ser firmes. El mismo apóstol Pablo dijo, cuide a aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Porque fácilmente somos tentados, fácilmente somos probados y no debemos olvidarnos de que también estamos en la carne. Así que lo que nos está diciendo es, debes vestirte de toda la armadura de Dios. Es importante entonces los principios que estamos viendo hasta ahorita. Recordemos, el primero es que Dios es el que nos guarda. 2, que Dios está interesado en protegernos. 3, que Dios tiene todo el poder para guardar y proteger nuestras vidas. Y que además, 4, ese poder es un recurso disponible para nosotros, para ser fortalecidos y guardados en el Señor. Y agrega ahora, vístete de toda la armadura de Dios. Ok, ya entendí, me voy a guardar de todo el poder. Me voy a guardar del mal a través de fortalecerme en el Señor con el poder de su fuerza, pero ahora también entiendo que debo vestirme. Eso habla o implica fe, implica acción, implica orar, implica dependencia del Señor. Cuán importante es depender de Dios, hermanos. Cuán importante es saber que Él está ahí para nosotros, pero que también nosotros tenemos que accionar la fe que Él nos ha dado como don para creer en Él, para depender de Él, para tomarnos de Él. Debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes. Aquí está la clave, aquí está el propósito del por qué encontramos la famosa armadura de Dios en Efesios 6. Para poder estar firmes, hermanos. Recuerden que Pablo constantemente comparó la vida cristiana en dos aspectos, como un deportista, como en los Juegos Olímpicos, pero también como una milicia, como un soldado. Y aquellos que hemos sido llamados a formar parte de las filas del ejército celestial, del ejército de los cielos, tenemos que entender lo que implica estar firmes. Y ese estar firmes implica estar en una pieza, sólidos, estables, parados, de tal manera que estamos en integridad en todos los aspectos de nuestras vidas, pero también seguros, convencidos y guardados en las promesas y la palabra de Dios. Eso implica el estar firmes, hermano. Y yo te pregunto en esta tarde, hermano, hermana, que estás mirándonos, ¿realmente tu vida está firme en el Señor? ¿O las situaciones, los problemas, las malas noticias, la escasez te llevan por un viento de emociones que ya no sabes qué hacer? Por eso tienes que recordar que día a día necesitamos la armadura de Dios, porque la armadura de Dios tiene ese propósito, hermanos, de fortalecernos en el Señor, de aprender a depender del Señor y también de poder ser guardados en medio de las tentaciones y las pruebas, para que nuestra mente y corazón sean en todo momento guiados por el Espíritu Santo. Todo verdadero hijo y toda verdadera hija de Dios debe de ser controlado y gobernado por el Espíritu Santo. Porque eso enseña la Escritura, que el Espíritu de Dios debe gobernar al creyente. El Espíritu Santo debe guiar nuestras vidas y ya no debemos ser llevados de un lado a otro por emociones, por pensamientos, incluso por falsas filosofías, por tantas cosas que desvían nuestra mente y corazón de la verdad. Nosotros tenemos que recordar, por lo tanto, la importancia que implica la armadura de Dios. No hemos hablado en este momento, hasta ahorita, de ningún elemento o pieza de la armadura. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder llegar a entender la armadura de Dios, teníamos que tener estos fundamentos, estos principios en primera instancia. Es muy importante entender el porqué de la armadura de Dios. Porque la armadura de Dios no es en sí un medio, sino un fin. ¿Qué significa? Que la armadura de Dios tiene el fin, la meta, para estar firmes en el día malo y poder resistir las tentaciones. Por lo tanto, debemos vestirnos así para que podamos estar firmes. Y agrega aquí algo el apóstol Pablo, contra las acechanzas del diablo. Qué interesante. Si bien tenemos acechanzas de diferentes medios, de diferentes situaciones, es el diablo el que anda, como dice Pedro, como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Y ese león rugiente, buscando a quien devorar, también está buscándote a ti.
en cualquier momento, cuando te encuentre débil, va a atacar. ¿Qué hay que hacer? Vestirnos de la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha, ahora agrega Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en regiones celestes. Nos está hablando aquí de los diferentes potestades demoníacas, ángeles caídos, que tienen diferentes jerarquías, así como nosotros encontramos en las escrituras, en la angelología, encontramos serafines, encontramos querubines, encontramos arcángeles. De la misma forma, en las huestes espirituales demoníacas tienen sus jerarquías. Y algo que nos está diciendo Pablo es, no ignoremos que nuestra lucha espiritual es contra ellos, no es contra carne y sangre. Si bien libramos una batalla con nuestra propia carne, con nuestra propia concupiscencia, pero lo que está implicando en el contexto el apóstol Pablo es que tu guerra y tu batalla no es contra tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, contra tus hermanos, no, ni siquiera tu vecino ese desagradable con el que no te hablas. No, hermanos, no tiene nada que ver eso. Nos está hablando aquí de las acechanzas del diablo, que no ignoremos que hay un mundo espiritual. Si se dan cuenta, hermanos, lo que implica entonces, antes de que nos mencione las piezas de la armadura, hasta este punto nos lleva a entender que la única forma de ser guardados de todo esto es en Cristo, en el Señor. Y probablemente vamos a detallarlo, pero vamos a ver que ninguna de las piezas de la armadura se llama oración. Pero todo lo primero, desde el verso 10 hasta donde estamos leyendo en este momento, implica una dependencia y comunión con Dios para poder discernir los ataques del enemigo, para poder saber cuándo es nuestra carne, cuándo es nuestras emociones, cuándo es nuestra imaginación o cuando verdaderamente el diablo está atacando. Porque también, hermanos, debemos saber esto, que a veces no tenemos la madurez o no tenemos ejercitados los sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal, como enseña Hebreos, y entonces le echamos la culpa al diablo de todo. Y a veces también es nuestra culpa. También son malas decisiones que nosotros tomamos, consecuencias de malas acciones y pecados, no confesados y no arrepentidos. Por eso es importante ser entendidos de todo esto, hermanos. Sin embargo, podemos rescatar este principio tan hermoso que estamos aprendiendo en esta tarde, que Dios está interesado en protegernos. Dios está interesado en guardar de su iglesia, de cuidar de ti y de mí, ahí donde te encuentras. Debes darte cuenta, hermano, hermana, que estás escuchando esta palabra. El problema no es el coronavirus, el problema es el pecado y el problema son las huestes espirituales que hay a nuestro alrededor. Porque si bien, incluso si muriéramos del virus que hay, si somos de Cristo iríamos a su presencia. Pero si no estamos en el Señor y mueres por el coronavirus, irías al infierno. Es por lo tanto importante entender el mensaje del Evangelio en esta tarde. Probablemente es la primera vez que escuchas esto. Debes de saber que hubo quien murió en la cruz por tus pecados, que Dios designó a su propio Hijo a cargar sobre sí mismo sus pecados, tus pecados, mis pecados, nuestra maldad sobre su propio Hijo, muriendo en la cruz, resucitando al tercer día, victorioso sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte, para que tú al arrepentirte y poner tu fe y tu esperanza en Jesucristo puedas tener vida eterna. Arrepiéntete y sirve al Señor, conoce su palabra y obedécela. Ahora bien, seguimos viendo entonces aquí, en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Me encanta cómo el mismo apóstol Pablo se toma su tiempo para llegar a la armadura, porque es importante entender todos estos principios. Debemos tomar toda la armadura de Dios, nos lo vuelve a decir, ya nos lo había dicho antes, que debemos tomar toda la armadura, nos lo dijo en el versículo 11, nos lo vuelve a decir en el versículo 13. Qué importante es esto, que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir. ¿Cuándo? En el día malo. ¿Y cuáles son los días malos según la Escritura? Todos los días, porque todos los días son malos, traen sus propios afanes, pruebas y maldad. Ahora, que quede claro, todos los días son del Señor. Dios crea todos los días para su gloria, pero este mundo caído
está bajo el poder de las tinieblas. Primera de Juan 5:4 enseña que el mundo entero está bajo el poder del maligno y que por lo tanto nosotros debemos de entender y discernir espiritualmente que la armadura de Dios tiene un objetivo y un propósito y un fin día a día en nuestras vidas. No es de, yo me puse la armadura de Dios el sábado, pero ya es miércoles. ¿Qué sucedió? Todos los días tenemos que ponernos la armadura de Dios, estar revestidos de Cristo para ser guardados, para estar firmes, lo que implica esa posición estable de un militar, como lo vimos hace unos minutos, pero también para ser guardados en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad, como dice la Escritura, nuevamente, firmes. ¿Cuando acabe qué, hermanos? Pues cuando acabe ese día. Cuando acaba el día, ¿qué es lo que finaliza? Pruebas, vicisitudes, tribulaciones, afanes, situaciones, porque llega el fin del día y por la gracia del Señor te acuestas en una cama y te duermes. Y Dios promete velar tu sueño, cuidarte, incluso hablar a través de tu conciencia mientras duermes, como enseña el salmista, para enseñarte de su palabra. Miren qué bueno es el Señor. Mientras tú duermes, Él te cuida, Él te protege. Me acosté y dormí, porque Jehová me sustenta, como enseña la Escritura. Pero, hermanos, cada día tiene su afán y sus pruebas y sus dificultades. Debemos estar vestidos de la armadura de Dios para estar firmes. Y hace rato confirmamos o afirmamos que la armadura de Dios es Cristo mismo, sus verdades y sus promesas. Y dice así la palabra del Señor. Estad pues firmes, ahora sí nos va a hablar de la armadura de Dios, y nos vuelve a decir por tercera vez la palabra firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El primer elemento de la armadura de Dios es la verdad. Nuestro Dios es un Dios veraz, es un Dios que no miente, es un Dios que no se conduce con mentiras. El que es padre de mentiras es Satanás, pero nuestro Dios solo habla verdad. Y sus hijos, su pueblo, su iglesia, tú y yo, debemos hablar solamente la verdad, como Dios lo indica. Según la historia nos narra que la armadura que tiene en mente el apóstol Pablo es una armadura de un soldado romano, porque está teniendo en mente la milicia. Y pues no había tantos soldados en Israel en ese momento porque su ejército pues estaba disuelto, era un gobierno que estaba tomado, por decirlo así, por el Imperio Romano, y por lo tanto eran los romanos los que tenían las vestimentas de milicia. Y la vestidura de un soldado romano, el cinturón, era el responsable o el encargado de sostener el resto de la armadura. Entonces, de alguna forma se da a entender que la verdad debe sostener todas las cosas, que es la verdad la que nos guarda y nos protege de todo afán y toda maldad. Así que lo primero que tenemos que entender es que debemos conducirnos con verdad. Démonos cuenta aquí, pueden venir influencias y tentaciones del diablo para que nos conduzcamos con mentiras. Pues de esta salgo con una mentira, pero no, el Señor nos dice, condúcete con la verdad. Eso es lo primero que nos dice, porque si no somos capaces de conducirnos siempre con la verdad y si encuentra mentira en nuestros labios, difícilmente podremos sostener el resto de la armadura. Qué interesante. También nos dice que nos vistamos con la coraza de justicia. Hemos recalcado que la armadura de todo creyente es Cristo. Y lo primero que encontramos, por lo tanto, es que Cristo es el camino, la verdad y la vida. También nos habla aquí de la justicia. Cristo es nuestra justicia. Y la coraza de justicia implica que cubre todos los órganos vitales en esta posición. Y nos está hablando de que nuestras emociones, porque protege el corazón, hablando no solo del órgano, sino hablando de las emociones, nos dice que por lo tanto la justicia de Cristo nos guarda, nos protege al saber que ya no hay condenación para nosotros, sino que hemos sido justificados por Cristo. Esa es una verdad que nos sostiene, porque recordemos que las tentaciones de Satanás siempre implican la duda de si eres hijo de Dios. Es por eso importante recordar que la justificación de Cristo nos hace partícipes de su gracia. También agrega, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bueno, Isaías 52, versículo 7, también hace una referencia de cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian y proclaman las verdades o que anuncian la paz. Esa paz nos habla del fruto genuino de la reconciliación que Cristo ha logrado para el Padre,
Bueno, que ha logrado para nosotros, para con su Padre, la paz que tenemos con el Señor. Así que Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestra verdad, Cristo es nuestra justicia. Y dice, y sobre todo tomad el escudo de la fe. Hermanos, Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es nuestro, sino un don de Dios. La fe es lo que ha vencido al mundo. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y es por lo tanto importante recordar, hermanos, que la fe en Cristo, en sus promesas y su palabra, es nuestra defensa en contra de la mentira del diablo. Recordemos que Romanos 1 nos dice que el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira del diablo, desde el Génesis, en el huerto del Edén. Nosotros, por lo tanto, debemos, por fe, retener la verdad en todo momento, amados hermanos. Dice que este escudo de la fe tiene el propósito de poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. El fuego implica daño, el fuego implica prueba. Eso significa entonces que con la fe podemos apagar esos dardos. Hermanos, necesitamos ser un pueblo de fe, pero para ser un pueblo de fe tenemos que orar más, buscar más del Señor. Y agrega después en el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo era el casco, protege la cabeza, en este caso espiritualmente nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, todo lo que tiene que ver con nuestro razonamiento, tiene que ser guardado en el Señor. No es casualidad que el mismo apóstol Pablo nos dice que renovemos nuestro entendimiento, que no nos conformemos a este siglo. También agrega a la Escritura que el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Por lo tanto, es importante que nuestro razonamiento, nuestro entendimiento, nuestros pensamientos sean guardados en el Señor. Para eso Dios nos da el yelmo de la salvación. ¿Y qué implica el yelmo de la salvación? Que constantemente meditemos en que hemos sido salvados, que Dios nos ha salvado de la ira venidera. Y el último de ellos nos dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, esta palabra que tenemos en nuestras manos tiene el poder para atacar de manera ofensiva al enemigo. No maldiciendo, no ejecutando juicio contra las potestades superiores, porque eso no es una autoridad dada a la iglesia, solo Dios puede hacer eso. Tú y yo no somos nadie para estar reprendiendo al diablo, ni estar haciendo ese tipo de cosas que no manda la Escritura. La Escritura nos manda a ti y a mí a someternos a Dios, resistir al diablo con la palabra, y Él huirá de nosotros. Y tenemos la autoridad para echar fuera demonios en el nombre de Jesús, pero hasta ahí. No juguemos a lo que la Biblia no nos dice que podamos hacer. Entonces, hermanos, nos dice claramente aquí que la espada del Espíritu es la palabra del Señor. Jesús, cada vez que fue tentado, también se defendió diciendo, escrito está. Y tú y yo tenemos que armarnos de la misma forma, con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios, para que ésta nos defienda, para que ésta nos proteja, para que ésta nos guarde de todo mal. Es la palabra de Dios la que nos sostiene, es la palabra de Dios la que nos protege también, hermanos. Llénate de la palabra, crece en la palabra, estudia la palabra, medita en la palabra, memoriza la palabra, ama la palabra. Eso es lo que necesitamos para que entonces, hermanos, tengamos la armadura completa en nuestras vidas. Y como lo mencioné hace unos minutos, finalmente, sí está una pieza clave aquí, la oración. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Démonos cuenta que Pablo, y con esto concluyo, cierra con broche de oro esta sección. Qué importante lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Si no oramos, si no hay comunión con Dios, de nada sirve lo demás. Serían obras muertas. Estarías tratando de pelear contra
tus enemigos sin armas. Necesitamos del Señor, necesitamos de su Espíritu Santo, necesitamos de Cristo, iglesia. Pudimos darnos cuenta, por lo tanto, que todos los elementos de la armadura de Dios apuntan a Cristo, porque Cristo es el que guarda a su iglesia, Cristo es el que nos protege, Cristo es el que nos cuida, Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, más además el que intercede por nosotros. Así que, hermanos, podemos estar gozosos en esta verdad, en que es Cristo el que nos sostiene, en que es Cristo el que guarda tu vida y mi vida. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestros corazones en esta tarde. Nos has mostrado cuán importante es conocer tu corazón, conocer tu voluntad, conocer tu verdad, saber, mi Dios, que tú estás ahí con nosotros, Señor. Eso es lo que nos sostiene. Yo quiero pedirte en esta tarde pues también por mis hermanos y hermanas que están escuchando, Señor, esta enseñanza, que están probablemente padeciendo, que están siendo atribulados, que no tienen la fe suficiente para sostenerse en tu palabra. Señor, afírmalos, fortalécelos, revélate a sus vidas, que te conozcan más, que sepan quién eres tú, que sepan que tú eres su Señor, que tú eres quien les protege de todo mal. Oh Señor, abrázales, consuélales, fortaléceles, pero también impúlsales, Señor, a una dependencia total de ti. Que nunca olviden que tú eres su Señor, que tú eres su Padre, que tú eres Dios. Padre, tú nos dices que por lo demás nos fortalezcamos en ti y en el poder de tu fuerza. Y eso haremos, Señor, si tú nos lo permites, porque sabemos que esta armadura nos ha sido dada para ser protegidos en Cristo Jesús. A ti damos la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, les mandamos un muy fuerte abrazo desde casa, su casa, y rogamos al Señor que cada uno de ustedes siga dependiendo más y más de Cristo, llenándose del Señor y también recordando lo importante de tener devocionales en familia. Que el Señor les bendiga. Gracia y paz.